Buenos días, aspirantes. Agradecerles por el tiempo que se han tomado para formar parte de esta videoconferencia, esperando que sea de mucha utilidad para ustedes. Vamos a dar inicio. El tema que vamos a ver ahora es un poco extenso y les pido que si en algún momento ustedes no comprenden algo o tienen alguna duda, me la hagan saber. El tema es breve conceptualización, breves anotaciones sobre globalización y cultura, movimiento social, contexto sociohistórico de los movimientos sociales salvadoreños, primer momento histórico, la crisis política de las décadas de 1960 y 1970. La globalización, sin entrar a conceptualizaciones rigurosas, es ante todo económica. Un mercado mundial, apertura del intercambio de bienes y servicios sin restricción. El consumidor como objetivo para crear nuevas expectativas y necesidades de consumo. Empresas sin frontera, firmas mayores que los estados, medios de comunicación e información global e incluso esquema de cultura global. Esto respecto a lo que conlleva el tema de la globalización, pero como también veremos lo de los movimientos sociales, la presente temática describe la importancia de los movimientos sociales y clases sociales que participan en la democratización de la sociedad salvadoreña. Nuestra historia es rica en episodios que han destacado la resistencia de la gente a la dominación que imponen los modelos económicos del desarrollo capitalista externo e interno. Bien. Desde la década de 1960 comienza a desplegarse un tipo nuevo de violencia en el continente. Una violencia que escapó de las múltiples representaciones que por entonces la lucha política poseía. La radicalización de las vanguardias revolucionarias de izquierda, como la creciente movilización de amplios sectores sociales, contrastó con el fin abrupto que esos proyectos sufrieron una vez que los golpes desdibujaran el imaginario sobre el cual se proyectaba la idea misma de la revolución. Bien, vamos a dar inicio con el primer punto, que es la globalización. ¿Y qué es la globalización? Tenemos que es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales, a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brindan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional y en sus relaciones nacionales e internacionales. Este proceso originado en la civilización occidental y que se ha expandido alrededor del mundo en las últimas décadas de la edad contemporánea, para ser exactos en la segunda mitad del siglo XX, recibe su mayor impulso con el fin de la Guerra Fría y continúa en el siglo XXI. Se caracteriza en la economía por la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria, una nueva economía, cobrando mayor importancia el rol de las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales junto con la implantación definitiva de la sociedad de consumo. El ordenamiento jurídico también siente los efectos de la globalización y se ve en la necesidad de uniformizar y simplificar procedimientos de regulaciones nacionales e internacionales con el fin de mejorar las condiciones de competitividad y seguridad jurídica, además de universalizar el reconocimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía. En la cultura se caracteriza por un proceso de interrelaciones la sociedad y culturas locales en una cultura global. Podemos llamarlo aldea global. Al respecto existen divergencias de criterios sobre si se trata de un fenómeno de asimilación occidental o de función multicultural. En lo tecnológico, la globalización depende de los avances en la conectividad humana, transportes y telecomunicaciones,
facilitando la libre circulación de personas y la masificación de las TIC y el Internet. En el plano ideológico, los credos y los valores colectivistas y tradicionalistas causan desinterés, generalizando y van perdiendo terreno ante el individualismo y cosmopolitismo de la sociedad abierta. Tenemos los factores que impulsan el desarrollo de la globalización. Tenemos la apertura de mercados nacionales, por ejemplo, el libre comercio. Tenemos la función entre empresas, que las llamamos multinacionales, la eliminación de empresas públicas, esto es la privatización, y la desregulación financiera internacional a favor del libre comercio. En esto desglosan los tratados de libre comercio. También esto tiene unos beneficios potenciales, los cuales son una mayor eficiencia del espacio, competencia disminuyendo el mismo, mejoras en la comunicación y cooperación internacional que pueden llevar a un mejor aprovechamiento y explotación de los recursos, impulso de desarrollo científico, técnico al ser lucrativo, mayor capacidad de maniobra frente a las fluctuaciones de las economías nacionales, eliminación de las barreras de entrada del mercado laboral, financiero y de bienes y servicios. También esto conlleva una serie de riesgos, los cuales son la irresponsabilidad de empresas y multinacionales, el aumento de desequilibrios económicos, sociales y territoriales, también el descuido sobre los índices de desarrollo humano, y esto es el aumento de la pobreza. También podemos mencionar la globalización económica. ¿Y qué es la globalización económica? Es un fenómeno que sin duda pasará a los libros de historia como lo fue la revolución industrial, entre otros. Nos encontramos ante una globalización que trata de unir esfuerzos, intereses y deseos para generar un mercado único. La globalización económica se sustenta en tres ideas básicas. La especialización de la productividad, que es la red económica que permite a los países aprovechar las capacidades productivas de cada país, pero también incorporarlos de manera eficiente a la hora de potenciar las mejoras y especialización de los sistemas de productos locales. También tenemos la competitividad de los mercados, que es la red de mercados que permite a los países exportar aquellos productos en los que se han especializado y produce un costo menor que otros países y que, por tanto, lo hacen económicamente competitivos. También productos a un precio atractivo. Los beneficios obtenidos a través de la exportación permiten a las naciones importar un precio menor a aquellos productos para los cuales no tienen capacidad de producir a bajo costo. También podemos mencionar las implicaciones que conlleva la globalización económica. Vamos a analizarla. Primero tenemos los procesos productivos internacionales, que aunque la identificación del origen de un producto es un requisito para integrar la red de mercado global en rubros como el tecnológico y automotriz, los procesos productivos están distribuidos en unidades de producción localizadas en varias partes del mundo. También tenemos la liberalización del comercio. La apertura y la integración de los mercados locales al mercado mundial implica la supresión parcial o total de barreras arancelarias, culturales, políticas, migratorias y sociales. Además, de igual manera, significa la adopción de avances tecnológicos e industriales. Y por último, la especialización, que al unir las fuerzas e ideas se genera una especialización que favorece principalmente al consumidor, creando productos cada vez más avanzados y también atractivos en cuanto a su valor económico. En las ventajas de la globalización económica tenemos
Estas ventajas son muy diversas y abren un debate profundo que tienen los que están a favor y los que están en contra. Nos encontramos ante un cambio intenso en la economía y por lo consiguiente también implica una serie de cambios bruscos para la sociedad. Tenemos que la red global de mercado se establece entre países democráticos, por lo que se favorecen las salidas diplomáticas a las posibles crisis. Favorece el intercambio cultural y educativo entre países. Ayuda a llevar productos, tecnologías y otros beneficios a lugares en donde no se producen. La globalización económica se traduce en el desarrollo de los países y este a su vez estimula la creación de políticas de desarrollo y beneficio social en general. Bien, ahora vamos con la globalización cultural. ¿Y qué es la globalización cultural? Es la integración de costumbres y creencias de muchos países en donde el factor predominante es la economía y las telecomunicaciones, los cuales han influido en que dichos modos de vida sean muy parecidos entre sí. Por lo tanto, la globalización cultural es un proceso de exportación, expansión y asimilación de costumbres, valores, expresiones artísticas, creencias religiosas, gastronomía y tradiciones que se debe de entender siempre desde la expansión de la globalización económica, gracias a la cual se han adquirido culturas y costumbres de otros países, convirtiéndolas en algunos casos como propias. Asimismo, la globalización cultural es un proceso por el cual los medios de comunicación han influido de forma directa en una labor de fusión de muchas formas y costumbres de vida, de tal modo que en muchos países estas culturas es cada vez más similar en todos ellos. Nos encontramos ante un proceso dinámico de intercambio, con una perspectiva totalizadora de todos los elementos de los países, incluidos los capitales, producción, tecnología y por supuesto la cultura, siendo un proceso de globalización inherente a la relación de dependencia económica establecida. La globalización cultural es necesidad y consecuencia. Necesidad para los países que necesitan la homogeneización de las culturas, que se logra a partir de la expansión de componentes culturales locales para fortalecer y facilitar las relaciones comerciales. En consecuencia, la incorporación de elementos culturales importados se logra a través de la creación de mecanismos para lograr su entrada. Factores que impulsaron la globalización cultural. Tenemos en primer punto los bloques comerciales. Para entender el fenómeno de la globalización cultural debemos de comprender estos factores que llevaron a la creación y a la expansión de dicha globalización cultural. Los bloques comerciales. Para lograr la integración económica se han liberado fronteras económicas entre los mercados de los países. De este modo se han creado bloques económicos como Mercosur, la Unión Europea, etc., con la intencionalidad de fortalecer los capitales, intercambiar riquezas y unificar monedas, como en el caso de la Unión Europea. Los bloques permiten el libre traspaso de fronteras, facilitando los intercambios culturales directos, sin restricciones burocráticas. Los individuos llevan costumbres a los países y a su regreso comparten las experiencias que han adquirido. Consumen en la economía local, participación de la diversidad cultural y las expresiones artísticas de los países que recorren con libertad. También tenemos los medios de comunicación masivos. Nos encontramos ante el factor clave de la globalización cultural. Si nos remontamos hasta hace unos cuantos años, hacer una simple llamada telefónica era una aventura. Hoy, la proliferación de medios de comunicación, televisión satelital, internet, etc., han facilitado la interconexión entre países que se encuentran en polos opuestos del planeta. Tenemos los beneficios de la globalización cultural.
Por un lado, nos encontramos ante un conocimiento de las culturas extranjeras muy superior al que podían tener nuestros antepasados, los cuales solían conocer el mundo que les rodeaba a solo unos pocos kilómetros donde vivían. También podemos enumerar como beneficios la oportunidad que nos brinda conocer otras culturas y sus formas de vida. De este modo podemos acceder a un mundo amplio de conocimiento, el cual nos permite elegir nuestro camino, ya sea en creencias, culturas, etc. Además, la globalización cultural nos ha brindado la posibilidad de comparar y elegir entre una enorme variedad de oportunidades, tanto laborales como de forma de vida. Todo ello acompañado de los medios de comunicación como Internet, que han multiplicado y expandido todas las experiencias que tenemos a diario, haciéndolas públicas para toda la sociedad. Me gustaría saber si tienen alguna duda hasta el momento acerca del tema que estamos desarrollando de la globalización. Bien, vamos a continuar con el siguiente punto, que son los cambios externos en el orden social del capitalismo mundial en los años 1960-1970, las décadas. Disculpa, Karen, no sé si es pregunta la de Vidal Alejandro, pero dice hay varios tipos de globalización. Hay varios tipos. Sí, lo que pasa es que la globalización podemos tomarlo como un tema general y de esa globalización se desglosan ciertos puntos, como ahorita hemos visto la económica y la cultural, que son las que nos competen por el momento, pero sí, no es que existan varios tipos, sino que del término globalización se desglosan otros puntos. ¿Alguna otra duda? Gracias, Verónica. ¿Puede volver a explicar los bloques? Con gusto. Bien, les mencionaba los bloques comerciales. Para lograr una integración económica se han liberado fronteras económicas entre los mercados de los países. De este modo se han creado bloques económicos como Mercosur, Unión Europea, etc. Lo que permiten los bloques es el libre traspaso de las fronteras y facilitan el intercambio cultural directo también, sin restricciones burocráticas. Esto quiere decir que facilitan los procesos en cuanto a intercambios. Por ejemplo, podríamos poner un ejemplo cuando hacen intercambios estudiantiles. La idea es que se conozcan las diferentes culturas, entonces podríamos tomar ese como ejemplo y eso se hace de una manera más fácil entre los países que suscriben ya sea tratado, ya sea convenio y facilitan y permiten que se expanda el conocimiento de las diferentes culturas. Dice, el turismo a otros países es también como un bloque. Hasta cierto punto podríamos decir que sí, porque sabemos que hay algunos países que tienen, por ejemplo, el requisito de que no se requiere una visa. Entonces significa que nosotros en cualquier momento podríamos tomar la decisión de viajar y esto se hace un poco menos complicado el proceso porque ya solo compramos el boleto y viajamos y no es necesario realizar una serie de trámites como en otros países, ¿sí? No sé si respondo su pregunta, Vidal Alejandro, o si queda claro lo de los bloques. Ok. Bueno, vamos
a continuar con el siguiente punto. Cambios externos en el orden social del capitalismo mundial en la década de los 60 y 70. Desde mediados del siglo XX, la revolución tecnológica y científica inició la era digital e hizo culminar la era de la modernización iniciada en Europa en los siglos XVIII y XIX con la revolución industrial. Se inició la era postindustrial o posmodernidad. Podemos mencionar los indicadores de dicho cambio. En primer punto tenemos la carrera espacial y el surgimiento de las empresas transnacionales. El orden internacional fue dominado por tales empresas, provocando cambios en cuanto a la producción, comercio y consumo de mercancías industrializadas y tecnologizadas que controlan el mercado mundial y local. Las compañías multinacionales controlan los sectores estratégicos de la economía mundial: la energía, las finanzas, las telecomunicaciones, la salud, la agricultura, las infraestructuras, el agua, los medios de comunicación, las industrias de armamento y de alimentación. Y la crisis capitalista no ha hecho sino reforzar el papel económico y la capacidad de influencia política de las grandes corporaciones, que tan pronto hacen negociación con los recursos naturales, los servicios públicos y la especulación inmobiliaria, como con los mercados de futuros de energía y alimentos, las patentes sobre la vida y el acaparamiento de tierras. Asistimos a una crisis sistemática que no solo es económica, sino también ecológica, social y de ciudadanos, que está produciendo estragos en las condiciones de vida de la mayoría de la población mundial. Vamos a definir qué es una empresa transnacional o multinacional. Es aquella empresa que está constituida por una sociedad matriz creada conforme a la legislación del país que se encuentra instalada, que se implanta a su vez en otros países mediante inversión extranjera directa, sin crear empresas locales o mediante filiales, de acuerdo a las leyes del país de destino. Aunque tengan la apariencia jurídica de una pluralidad de sociedades, en lo esencial se constituyen como una unidad económica con un centro único con poder de decisión. Otro de los factores que fue indicador del cambio tenemos que fue la Guerra Fría. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945 se impusieron mecanismos de control hegemónicos en el poder económico y político ideológico para impedir la penetración del comunismo en países del norte, países desarrollados, centrales e industrializados, y países del sur, que eran países subdesarrollados, atrasados y periféricos. La disputa se expresó entre dos sistemas sociales y modelos económicos antagónicos y contradictorios. Tenemos el capitalismo por parte de Estados Unidos y el socialismo por parte de la Unión Soviética. Esta hegemonía bipolar concluyó en 1990. Alrededor de esta política surgieron movimientos sociales antisistemas, generando procesos revolucionarios para enfrentar la crisis o conflictos político-ideológicos y militares contrarrevolucionarios. La principal... ¿Sí? ¿Tenés una pregunta? ¿Cómo que países no piden visa? La verdad no tengo así como un listado concreto, pero sí podríamos tomar como ejemplo los países de acá de Centroamérica. Fácilmente podemos viajar a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y sí, países europeos. Algunos sí, porque
como sabemos, no hay tal vez vuelos directos, entonces en los países en los que se hace escala puede que sí se solicite la visa. Pero en los países acá que menciona Silvia, Francia, Alemania, sí, se puede viajar. También te preguntó por qué algunos piden visa y otros no, dice. Tobar. Dice, porque unos países, gracias Verónica, porque unos países piden visa y pasaporte y otros no. Considero que son políticas internas de cada país. En el caso de nosotros, de El Salvador, sabemos que permite la múltiple nacionalidad. Es decir, que al viajar a un país como Estados Unidos, que sí requiere visa, El Salvador permite que pueda viajar acá a El Salvador y tenga la nacionalidad también salvadoreña. Entonces, puede ser como un tipo de control de ingresos de los países con los que quiere relacionarse cada estado. Por ejemplo, Estados Unidos, que sí requiere visa, y sabemos que es un proceso bastante complicado el hecho de otorgarla. Entonces, es como un tipo control para las relaciones que tiene con los demás países. Y si son 5 personas, todas ellas tienen que tener su visa individual. Sí, la verdad es que esos son procesos individuales. Como sabemos que no es que yo puedo decir acá vengo con mi familia, no, es un proceso individual el que debe seguirse. Vale, vamos a continuar. Conviene destacar este segundo aspecto del que estamos hablando, de la Guerra Fría, que es un aspecto importante del modelo de la posguerra en la difusión de los bienes durables que ya habían hecho la aparición de los Estados Unidos en el periodo entre guerras, porque ahora alcanza a los países más industrializados. La difusión de estos bienes era consecuencia de la maduración del estilo tecnológico con base en el cual se llevó a cabo la acumulación de capital y autovaloración desde la revolución industrial. Así que el estilo tecnológico desarrollado por la revolución industrial generó nuevas formas de utilización del trabajo humano, ampliando las posibilidades de producción del excedente económico. Este elemento definió el paradigma o marco de referencia donde es posible las innovaciones. Estas, al superar cierta calidad y cantidad, empiezan a ser cada vez menos eficaces sobre el ritmo de crecimiento de la productividad del trabajo. Cuando esto ocurre, el estilo tecnológico empieza a agotarse y se plantea la necesidad de su situación. El auge de la posguerra fue posible gracias a la energía barata que proporcionó el petróleo hasta la década de los 70. También otro de los indicadores del cambio fue la crisis del medio ambiente. La creciente depredación y explotación de territorios poseedores de potenciales elementos minerales estratégicos o productos energéticos, podemos mencionar el petróleo, han llegado a la degradación por el abuso de sus recursos neutrales para la industria. Muchos de estos productos han creado el efecto invernadero. Se ha formado un agujero en la capa de ozono por donde penetran los rayos solares dañinos a la salud de la población. Alrededor de esta crisis han surgido movimientos sociales ambientalistas en defensa de la naturaleza. Los cambios externos influencian directa e indirectamente el orden socioeconómico de nuestra sociedad, que determina el auge y crisis de modelos socioeconómicos y políticos. El modelo agroindustrial de los años 60 sustituyó al modelo agroexportador cafetalero, que surgió a mediados del siglo XIX. A su alrededor se consolidaron las clases sociales dominantes, como lo son los terratenientes y cafetaleros, y dominaba a los campesinos, mozos, colonos y trabajadores asalariados.
Se constituyó el Estado, surgió la banca y se incorporaron nuevas tierras y comunales despojadas a los indígenas. Los expropiados reaccionaron con movimientos sociales espontáneos al finalizar el siglo y se insurreccionaron, demandando reivindicaciones sociales. Con la incipiente industrialización se inició el proceso de integración económica regional. Se creó el mercado común centroamericano. Su vida fue efímera, pues cayó a crisis por la Guerra de las 100 Horas entre El Salvador y Honduras. Estos fenómenos proyectaron conflictos políticos y fueron antesala de uno de los movimientos sociales más fuertes y mejor organizados que surgieron en nuestro país, como se verá un poco más adelante. Al finalizar el siglo XX, el contexto internacional experimentó nuevos cambios producidos en la política y en la economía mundial. Tenemos los cambios externos en el orden social del capitalismo mundial. Desde mediados del siglo XX, la revolución tecnológica y científica inició la era digital e hizo culminar la era de la modernización, iniciada en Europa en los siglos XVIII y XIX. Con la revolución industrial se inició la era postindustrial y posmodernidad. Acá pueden ver lo que les mencionaba sobre los indicadores del cambio, que era la carrera espacial y el surgimiento de las empresas transnacionales, la Guerra Fría y la crisis del medio ambiente. Vamos con una conceptualización de los movimientos sociales. La dinámica antes señalada ha provocado cambios estructurales y coyunturales en nuestra sociedad. Cuando las estructuras de la economía, la política y la ecología mundial entran en conflicto y crisis, entonces hay cambios estructurales locales. Así fue en el pasado y continúa en el presente. Para resolver esos conflictos y salir de la crisis, emergen activa y participativamente una gama de organizaciones protagonistas conocidas como movimientos sociales, OMS, de los años 60 y 80. Disculpa, Karen, te están preguntando. ¿Sí? Bueno. Dice, ¿por qué se le llama Guerra Fría? Permítame, ya le respondo. La verdad no tengo así como un concepto ahorita muy definido del por qué se le llamó Guerra Fría, pero la voy a responder esa pregunta en el foro y ahí se las voy a dar a conocer, la respuesta. Bien, continuamos con los movimientos sociales. En las últimas 5 décadas, nuestro país entró en una dinámica de cambios sociohistóricos trascendentales, algunos provocados por factores estructurales y coyunturales del desarrollo capitalista y socialista en el orden social internacional. Otros son de carácter interno, cuyas raíces históricas hay que rastrearlas desde el siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Esos cambios han influenciado la vida cotidiana de protagonistas en tantos movimientos sociales provenientes de las clases sociales en la construcción de la democracia para la sociedad salvadoreña. Una visión actualizada permitirá destacar transformaciones y tendencias de los cambios que a continuación desarrollaremos. Bien, cada centenario de años ocurre en la historia del planeta una notable transformación. La sociedad se reacomoda en su visión mundial, en sus valores básicos, en su estructura social y política, en sus artes, en sus instituciones claves. Coexistimos en un proceso de transformación que está creando la sociedad postcapitalista. Es por ello
que los cambios en la economía occidental están asociados con un esquema lo cual abarca 3 fases. La era de las catástrofes, que es entre el año 1914 y 1950, la era de oro de 1950 y 1970 y el derrumbamiento entre 1970 y 1990. A finales de la Segunda Guerra Mundial, el panorama internacional presentó profundos cambios respecto al periodo anterior. El tiempo entre guerras fue realmente dramático en el sentido que no se pudo evitar la Gran Depresión ni la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, desaparece el fascismo como un modelo de organización política y económica de la sociedad moderna y se consolidan en cambio, por un lado, el modelo del Estado liberal intervencionista con distintos matices políticos e ideológicos y por el otro, el modelo capitalista de Estado, en un mundo bipolar basado en el equilibrio de poderes. En segundo lugar, la segunda parte del siglo está asignada por la conformación política de estos dos modelos de organización económica y política por imponerse como la solución de los conflictos sociales. Estados Unidos se convierte en líder indiscutible del mundo occidental, pero no del mundo entero. La Unión Soviética surge forzada luego de los años inmediatamente posteriores a la guerra. El modelo capitalista de Estado se extiende por un sinnúmero de países de la Europa Oriental y Central, que conjuntamente con la Unión Soviética forman el bloque socialista, mientras que el resto de los países de Europa y sus colonias, al igual que América Latina, se coloca bajo el amparo de los Estados Unidos, formando el bloque del mundo libre. Vamos con el concepto de movimiento social. Movimiento social es un grupo no formal de individuos u organizaciones que tiene como finalidad el cambio social. Durante el siglo XIX, el concepto de movimiento social estaba ligado a un tipo de cambio social particular, revolucionario, y a un fin específico, así como a una identidad en concreto. Podemos mencionar la identidad de clase, y a un grupo social en particular. En este caso podemos mencionar la clase obrera. A lo largo del siglo XX, el término comenzó a utilizarse para englobar movimientos que se sitúan en diferentes contextos, en esferas tan distintas como la cultural, social, política, económica o personal, y cuya composición incluye a clases, sectores o colectivos como obreros, campesinos, mujeres. ¿Sí? ¿Tiene alguna consulta? Estudiantes, vecinos y grupos étnicos. Es una forma instantánea y continuada de insertarse en el ámbito político, con inicialmente poco esfuerzo organizativo, sin pertenecer a él, pero sí con fuerza de cambio político, como la restauración de la democracia perdida en regímenes autoritarios. Su análisis incluye su objetivo, el tipo de clientela y es interesante el desarrollo de su proceso organizativo. El impacto en la sociedad es desde meramente presencial, como una fuerza de choque perturbadora, o hasta resultar muy definitorio, como grupos de interés y presión hacia el poder instituido. En su idea más general, movimiento social es definido como una forma de acción colectiva no efímera en el cual un grupo más o menos organizado recurre a acciones extrainstitucionales a fin de promover o impedir ciertos cambios. Por ejemplo, podemos mencionar las protestas. Cuando las protestas perduran cierto tiempo, estamos ante un movimiento social.
los partidos políticos y los grupos de presión. Estos dos últimos, a diferencia de los movimientos sociales, suelen tener una organización formal y participan regularmente en el proceso de adopción de decisiones. Los movimientos sociales como estructuras de cambio social surgieron históricamente como consecuencia de distintas crisis sociales y presentaron distintas orientaciones ideológicas, tanto revolucionarias como reaccionarias, y todos los estadios intermedios hasta los marginados, a veces identificados con un campo político más o menos concreto, y en otras ocasiones de forma interclasista y multipartidarista. Tenemos las características de los movimientos sociales. Algunas características comunes a todos los movimientos sociales son: se tratan de redes de interacciones entre individuos, grupos y organizaciones. Poseen una identidad compartida, un sentido de pertenencia que los aglutina. Se organizan a partir de una problemática o un conflicto común que los afecta. Desarrollan estrategias, acción colectiva para lograr cambio en el orden social. Sus integrantes mantienen vínculos estables que perduran en el tiempo. Una de las dificultades para entender los movimientos sociales es que para la mayoría de ellos, ni los iniciados a un movimiento ni los de afuera aplican etiquetas consistentes o incluso frases descriptivas, a menos que haya un solo líder que haga eso, o un sistema formal de acuerdos de membresía. Los activistas típicamente usarán diversas etiquetas y frases descriptivas que requieren que los académicos disciernan cuando se están refiriendo a las mismas ideas o similares, declaran objetivos similares, adoptan programas similares de acción o utilizan métodos similares. Puede haber grandes diferencias en la forma en que se reconocen, como en quién es miembro o un grupo aliado. Tenemos los tipos de movimientos sociales. Los reivindicativos, que situados en la organización social luchan contra el poder. Tenemos los políticos, que rompen las reglas del juego al atacar el control hegemónico del sistema político y los intereses de la clase dominante. Movimiento social de clase, que luchan contra un adversario para apropiarse y controlar los medios de producción de la sociedad atacando el poder. Se deben tener precaución siempre en distinguir entre los puntos de vista de personas internas y externas. Cada uno puede tener sus propios propósitos y agenda en la caracterización errónea de los mismos. ¿Cómo se dan a conocer muchas veces los movimientos sociales? Tenemos las campañas, que son esfuerzos públicos por trasladar a las autoridades pertinentes las exigencias colectivas. Son repetitorios, crean coaliciones y asociaciones con un fin específico, reuniones públicas, manifestaciones, declaraciones y a los medios públicos propaganda. Tenemos las demostraciones. Esto incluye el valor, conducta, atuendo ciudadano, unidad, insignias idénticas, pancartas, número, recuento de asistentes, firma de peticiones y compromiso. Desafían el mal tiempo y su participación es visible. ¿De qué forma intentan democratizar la sociedad? Algunos autores señalan que un movimiento social se constituye por una simple agregación de individuos que como actores colectivos generan acciones colectivas para confrontar un conflicto sobre la base de una creencia generalizada para superarla. Estas conductas conflictivas se dan al interior del sistema social, implicando la lucha entre dos actores colectivos enfrentados
por la apropiación de recursos de la sociedad. Al infringir las normas institucionalizadas, desbordan el sistema político o atacan la estructura de las relaciones de clase de la sociedad. Su principal característica es plantear demandas para resolver conflictos y efectos negativos provocados por la crisis externa. Para que exista dichos movimientos sociales deben estar presentes dos condiciones: el conflicto y la superación precisa, quien distingue, donde podemos distinguir, los tipos de movimiento social que habíamos mencionado. Esos tipos de movimiento social pueden adoptar una serie de criterios que los identifican, como lo son actores o protagonistas, el contenido y la forma de su acción social, la respuesta del adversario, plataforma o demandas, y lograr el cambio que nace de la necesidad de controlar el antagonismo que oponen las clases. Como mencionábamos, las clases sociales, que son agregados básicos de individuos en una sociedad, que se oponen entre sí para el papel que desempeñan en el proceso productivo, desde el punto de vista de las relaciones que establecen en la organización del trabajo y en la producción. También pueden ser válidas otras referencias teóricas y históricas en sus relaciones económicas y políticas. Las clases se originan con la división del trabajo, de la acumulación de un excedente de riquezas, de la aparición de la propiedad privada, de las relaciones económicas y de las relaciones de los individuos con los instrumentos de producción. Tenemos el contexto sociohistórico de los movimientos sociales salvadoreños. La militancia en las organizaciones populares o en la guerrilla se transformó en una opción válida para quienes miraban críticamente el desarrollo de los procesos sociales: los estudiantes, los trabajadores urbanos y los campesinos. Militantes de las organizaciones populares transformaron las manifestaciones y reclamos en cuestiones cotidianas y multitudinarias. El gobierno perdió toda iniciativa. La oligarquía miraba con un temor creciente los sucesos y el ejército buscaba tímidamente una renovación que no alcanzaba nunca a concretar, mientras la Iglesia Católica aceleraba sus procesos de renovación que la llevaría a la división interna más profunda de la historia. Los movimientos sociales, como forma de acción colectiva, se han construido y manifestado a lo largo de la historia de nuestro país como expresión del conflicto social entre el sistema dominante y aquellos a quienes domina. Dan cuenta del desarrollo de la conciencia de grupos, sectores, cuerpos sociales, etc. Todos los enfoques de análisis coinciden en que los movimientos sociales parten de la necesidad de explicar un conflicto. Sin embargo, estos grupos sociales devienen en movimiento social únicamente cuando construyen identidad, tienen una visión a futuro de una situación distinta y actúan ante sus adversarios, rompiendo los límites para conseguir cambios sociales. En una buena parte del siglo XX, los movimientos sociales fueron analizados desde la perspectiva sociopolítica como expresión de los conflictos de clase, su accionar y sus luchas, como parte de su enfrentamiento con el sistema. Sin embargo, su acción se subordina en gran medida a las líneas preferenciales de los partidos políticos y la acción política tenía una dirección por conquistar el poder. Así, el sistema solamente podría ser cambiado cuando se lograra la toma del poder para transformar de raíz ese sistema y construir uno en el que las reivindicaciones de los sectores populares fueran definitivamente conquistadas y resueltas. Podemos mencionar algunos rasgos comunes generales de los movimientos sociales de acá de El Salvador. Su base social trasciende la estructura de clases. No se identifican con una ideología política particular.
buscan una ampliación de los sistemas de participación en decisiones de interés colectivo. Son heterogéneos en sus formas de acción y organización y a veces la diversidad de las demandas pueden llegar a traslaparse. Desarrollan formas de organización un tanto descentralizadas, abiertas y democráticas. Tratan de mantener cierto distanciamiento del movimiento tradicional de organización política. No se identifican de una ideología política, les voy a explicar esto. Tienden más bien a caracterizarse por el pluralismo de ideas y valores, con una orientación pragmática en el sentido de ser, de nombrarse a sí mismos de forma individual y colectiva, lo que permite construir las identidades en los movimientos sociales. En El Salvador, dadas las precarias condiciones de vida y la historia política de las organizaciones sociales, se abre una mayor presencia a las ideologías políticas. Vamos con el último punto, que es el primer momento histórico, la crisis política de las décadas de 1960 y 1970. Vamos a mencionar uno de los grupos que se creó en la década de los 60, para ser exactos, en 1964, y es FECAS. La historia de FECAS se remonta, sus iniciales significan Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños. Se remonta al año de 1964, cuando la Iglesia Católica y el PDC fundaron una serie de ligas campesinas, adscritas originalmente a la Unión Nacional de Obreros Católicos, una suerte de federación con baja membresía y también instituida por la Iglesia Católica y el PDC. No existe un registro detallado del proceso de rompimiento de las ligas campesinas. Pero una carta de principios de FECA se dice que debido a que la directiva de la UNOC comenzó a corromperse y a hacer una serie de manejos políticos que obedecían a intereses personales de algunos dirigentes y al intento posterior de líderes de aquellas por manipular a los trabajadores del campo, estos deciden formar en 1969 una federación bajo el nombre Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños, ya más organizado. En sus primeros años fue una organización pequeña y reivindicó la reforma agraria, la sindicalización campesina, que eran dos temas importantes en la prédica social de la Iglesia Católica del periodo y de las plataformas programáticas del PDC, y el cooperativismo como complemento de la acción sindical. En esta época también surgieron más grupos armados, como es el RP, Resistencia Nacional. Estas organizaciones crearon otras organizaciones populares, como podemos mencionar BPR, FAPU, la Liga Popular 28, MERS, UR19, FUR30, ARDES, MLP, entre otros, con participación activa en organizaciones de la sociedad civil como sindicatos, asociaciones profesionales, grupos campesinos, congregaciones religiosas y centros educativos de nivel medio y superior. La transformación del tradicional modelo económico agroexportador a través de la modernización de los procesos de acumulación capitalista en la economía dio paso a proyectos de industrialización para integrar los mercados de cada país de la región. Se configuró un modelo agroindustrial para participar en el proyecto de mercado. Disculpa, maestra. ¿Sí? Con respecto a las organizaciones religiosas, ¿podía dar una explicación de cómo es que entra entre esos grupos organizativos? ¿Cómo la influencia de la iglesia? Bien, podríamos... Ya tenemos poquito tiempo, pero le voy a responder su pregunta. Como sabemos, la iglesia siempre ha sido parte importante en las decisiones
sociales, podríamos decir, ha tenido voz y ha tenido voto. Y como la historia de El Salvador ha sido marcada por bastantes hechos de violencia, las iglesias en las homilías que realizaban, vemos que ellos denunciaban el abuso a los campesinos, las violaciones a sus derechos. Entonces, de esta manera, la iglesia se tomó, podríamos decir, de una mala manera, que se iba incorporando a la política. Pero la iglesia lo que buscaba era luchar o dar a conocer los abusos que se daban en contra de los campesinos y las clases sociales pobres, podríamos decirlo así. Excelente, muchas gracias. Bueno, ya solamente tenemos 4 minutos y todavía nos faltaban 2 diapositivas. Bien, tenemos que estos factores internos crearon las condiciones objetivas y subjetivas para el surgimiento del movimiento social, el Movimiento Popular Revolucionario, MPR. Estos impulsaron un ascendente proceso revolucionario contra la burguesía, su gobierno y la dictadura militar, apoyado por los Estados Unidos, que ejecutó el proyecto contrarrevolucionario de la Alianza para el Progreso, ALPRO, para aniquilarlo. Vamos con las conclusiones. En años atrás, los movimientos sociales han incidido mucho en la sociedad y esto ha abierto un nuevo tipo de alianza en la que se conjuga de menor manera las luchas por el derecho al trabajo y el respeto a los derechos exigidos por los campesinos. El ambiente cultural en la década de 1960 y 1970 fue asimismo crucial en la formación de la contienda política campesina. Cada uno de los actores, los partidos opositores, la iglesia, los grupos estudiantiles y, hay que añadir, las organizaciones políticos militares, adoptaron y elaboraron ideologías políticas y corrientes de pensamiento que más tarde buscaron difundir entre los pobres rurales. Tenía unas preguntas preparadas para poder socializar con ustedes, pero más que todo es de conceptualización, las primeras. Pero sí me gustaría escucharlos en la última pregunta, que dice: análisis sobre los cambios a raíz de los movimientos sociales. ¿Consideran ustedes que ha habido cambios, que no, que han sido de importancia, o algún conocimiento que tengan ustedes acerca de algún movimiento social en específico que quieran compartir en esos últimos minutos que nos quedan? ¿Los escucho o los leo? Maestra, podemos hacer referencia acerca de la caída del gobierno o el sistema del gobierno de el general Martínez, que era prácticamente un sistema de dictaduría. Sí. Y es que vemos que también, aparte de los movimientos sociales, nuestra historia se ha dado a conocer por los diferentes golpes de Estado. Y esto a raíz de la inconformidad de las clases sociales a los manejos tanto económicos, sociales, políticos, por parte del gobierno. Entonces, esta disconformidad es la que da origen. Tenemos que tomar en cuenta que para que surja un movimiento social, el punto clave es que tiene que existir un conflicto. Mencionábamos también los movimientos sociales ambientales, que estos surgen a raíz de una disconformidad porque las industrias no tienen los debidos cuidados en cuanto a los desechos. También podríamos mencionar como movimiento social los grupos feministas, y así vemos que nuestra historia está bastante enriquecida con los movimientos sociales que han surgido y que vemos las bases a raíz de los conflictos como son las guerras, y como les mencionaba, la disconformidad por parte siempre de la clase trabajadora más pobre. Si ustedes tienen alguna pregunta, yo creo que no ha habido cambio porque aún seguimos en la precariedad de los años 60, solo los han matizado dándole otro nombre
aún existen más pobres y los ricos más ricos por la misma élite. Sí, incluso en la videoconferencia anterior yo les mencionaba, en el foro les puse los nombres de las familias que dominaban la oligarquía en ese momento. Entonces sí, es bastante aceptable su respuesta, Susi Carvajal. Si ustedes tienen alguna otra pregunta, me pueden dejar acá en los mensajes y con gusto se las resuelvo en el foro. Bien, ya nos llegó la hora y les agradezco por haber tomado su tiempo para presenciar esta videoconferencia y les invito a participar y a comentar en los temas del foro. Pasen buen día.